El día de hoy tenemos una conversación muy profunda con tres artistas que van ligados a la investigación, a la vida académica y que tienen una visión muy importante y amplia acerca de las nuevas generaciones. Bienvenidos a Oxímoron. Cárdenas siempre nos ha sorprendido por la faceta musical en la que se ha involucrado en nuestro país. Sin embargo, es oportuno tomar en cuenta la investigación que ha hecho sobre los boleros de caballería, que es un fenómeno histórico, político, cultural y de la música tradicional boliviana. A continuación nos contará acerca del proceso de investigación y todo lo que conlleva después de la publicación de este libro que se ha hecho en estos recientes días. El bolero de caballería es una forma musical que está verdaderamente ligada a las guerras en Bolivia, a la guerra del Pacífico, a la guerra del Acre, a la guerra del Chaco y también a la revolución del 52. Inclusive ha sido escuchado durante las confrontaciones del 2003, entre el 2000 y el 2003 hemos tenido confrontaciones muy fuertes, como la guerra del agua en Cochabamba, la guerra del gas en octubre y también la guerra de Achacache, cuando La Paz fue nuevamente cercada, podríamos decir, en este nuevo milenio. Y la cualidad emblemática que tiene el bolero, entonces se ve justamente cuando está en medio de estas confrontaciones escuchándose un bolero. La importancia, por lo tanto, viene definida justamente por los escenarios en los que se puede escuchar el bolero. El bolero viene de España, el origen es español, llega junto con la música popular española para quedarse luego, a lo largo del siglo XIX, fusionado con los yarabís, que son canciones melancólicas de origen prehispánico, y los tristes, que son otras canciones también melancólicas, tristes justamente, que le dan entonces esa característica, esa identidad al bolero español de un claro mestizaje en la música, esa llegada entre España y lo que aquí existían como las canciones de herencia prehispánica, principalmente los yarabíes. Bueno, la investigación está relacionada con una primera investigación que hice sobre la música durante la Guerra del Chaco. Entonces, en la Guerra del Chaco, efectivamente, es donde los boleros de caballería tienen su principal presencia y todos aquellos que fueron a luchar entran a la guerra despedidos por los boleros de caballería que se tocan con las bandas militares. Son las bandas militares las que tocan estos boleros y los combatientes van a la guerra y aquellos que salen son recibidos también con boleros de caballería. Entonces ha quedado en el imaginario de todos los bolivianos que fueron a luchar a la guerra, este género quedó plasmado, ¿no?, en sus recuerdos. Cuando ellos entonces todavía estaban jóvenes, podríamos decir los 40 y 50, posteriormente a la guerra, los boleros fueron muy escuchados, pero ya empezando a asociarse a otro tipo de eventos
ya no habían guerras, pero sí habían confrontaciones políticas. Entonces los mineros, por ejemplo, con su banda civil en las minas, lo tocaban para enterrar a sus muertos. Pero ya no eran muertos de la guerra, eran muertos de la mina. Y podían ser muertos en enfrentamientos políticos porque han habido momentos de mucha confrontación y represión política. Y ellos entonces enterraban a sus muertos con estos boleros. Pero al enterrar también a los muertos que no son de origen político, sin embargo, les dan la categoría, hay una lectura, una asimilación de esos muertos por razones de silicosis, por otro tipo de razones, por, digamos, accidentes en la mina. Cuando tocan el bolero están dándole un carácter de heroicidad, un carácter de sacrificado por la patria. Todo eso se va sumando en el bolero y trasciende entonces hasta las confrontaciones sociales también de las ciudades. Entonces, la Central Obrera Boliviana pone el bolero de caballería para convocar a situaciones de emergencia, ¿no? Convocar a asambleas en situaciones de emergencia donde van a pedir salarios o donde están protestando por algún tipo de cosas. Y el bolero de caballería está sonando en medio de todas estas convocatorias públicas. Por lo tanto, el bolero está fijándose en el imaginario de todos los que transitamos por las calles, vamos y venimos. Imagínate que son décadas, ¿no? Desde la guerra del Chaco, pero además ya en la guerra del Acre se utilizaron boleros para despedir a los combatientes que salían a pelear. Tienes que pensar que las guerras de cambios de siglo del 19 al 20 y durante el 19, la guerra misma del Pacífico, se peleaban yendo a pie. Se llegaban hasta ciertos lugares con camiones, pero se entraba a la guerra caminando o en caballos, o ciertos sectores del ejército entraban en caballos, de los combatientes entraban en caballos. Pero entonces, claro, trae una tradición muy larga el bolero y por eso es que tiene esta gran importancia y efectivamente a mí me ha tomado más de 10 años porque he comenzado a hacer la investigación de la música de la Guerra del Chaco en el año 83 y el 86 presenté mi primera tesis para la licenciatura en Sociología y el título de la tesis es El impacto de la Guerra del Chaco en la música boliviana. Y entre los géneros que están ligados a la Guerra del Chaco, principalmente el bolero de caballería es el que tiene la mayor importancia. Definitivamente los boleros de caballería solo existen en Bolivia. Y es que llegaron siendo bailes, como eran estas formas musicales españolas, pero en el transcurso del siglo XIX y en la conformación de las bandas, porque las bandas militares no existían tales como son ahora, antes del siglo XIX, son posteriores a las luchas de independencia. Entonces, evidentemente, se van tocando estas músicas por las bandas militares y al estar digamos, en un plano más instrumental, desligado por lo tanto de los ámbitos privados, donde el bolero se toca en guitarra, se canta, se baila, se acompaña con castañuelas, al entrar al ámbito de las bandas, el bolero adquiere otro tipo de fisonomía y al juntarse con los yarabís que también tocan las bandas y fusionarse y lograr este lenguaje que es tan, digamos, entrañable para nosotros en Bolivia, entonces cobra una distinta función y también una distinta percepción. En las retretas, que era donde se tocaban música a través de las bandas militares y que genera entonces la retreta un tipo de identidad con el país, con esa construcción de la República durante el 19, el bolero está presente con los yarabís, está presente con las marchas, con los valses, está presente con minués también, que son un poco las músicas de ese siglo, y posteriormente en la Guerra del Pacífico ya se lo asocia con las guerras y posteriormente ya con la Guerra del Acre, y es en la Guerra del Chaco donde adquiere ese carácter fúnebre, ese carácter de acompañar rituales de velorios y también rituales de religiosidad popular, como hasta el presente se hace en Cochabamba.
Su lectura es, digamos, fácil, no es para especialistas en música o para especialistas en historia. Es una manera de abordar nuestra historia a través de la música y es bastante leve, digamos, es fácil de leerse y tiene un CD que permite escuchar los ejemplos musicales, porque tiene muchos ejemplos musicales. Entonces, en estas casillas, por ejemplo, ¿no? Tú tienes acá La Guerra del Pacífico, llamada de Ordenanza de Mansilla, que fue un primer bolero con marcha y minué combinado. Entonces, tú lo puedes escuchar. Yo voy hablando de los ejemplos musicales y con el CD tú puedes escucharlos. Hay un segundo libro de partituras, como tú dices, el libro verde, ¿no? En este, que también tiene el audio de la transcripción, son todas las partituras transcritas de los boleros para banda y para piano, ¿no? Entonces, todos estos boleros, que al final llegan a ser 120, también tienen un audio, no solamente la partitura, sino que si tú quisieras escuchar Espada y Lira, por ejemplo, porque bueno, no puedes escuchar, es para banda, entonces tienes la transcripción digital y el audio digital de la partitura. Y un tercer CD que es la compilación de las grabaciones en discos de 78 y discos de 33 revoluciones. Entonces son 2 libros con 3 CDs toda la obra. Para mí lo más importante que se refleja en Todos Santos es el tema de recordar, honrar a los que fueron antes de nosotros, ¿no? Padres, abuelos, tatarabuelos, antepasados, como quien diría, ¿no? Entonces en mi obra lo que yo trato de buscar, por ejemplo, se presenta esta muchacha que está llorando, eso es un alma que llora, que sujeta su propia fotografía, como el tema de no olvidar, porque con lo que se ve hoy en día del famoso Halloween, no lo niego, es un buen entretenimiento, pero no es una tradición como tal, no es una tradición como la nuestra, que abarca algo más profundo que es el recordar y no olvidar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nosotros mismos, ¿no? Bueno, en este aspecto sería figurativo. Tengo un bodegón de fondo en el que presento, digamos, las ofrendas típicas de Todos Santos. Tengo la fruta, el pan, la escalera, el caballo y claro, como mi figura central principal es la figura que sujeta su retrato. Lo primero fue recabar la información, ¿no? O sea, los significados, ver diferentes fotografías de cómo es una mesa típica de Todos Santos, los elementos que llevan. Después de eso, digamos, formular la cuestionante, o sea, qué quiero demostrar, como tú mismo preguntas en un principio. Entonces, en este caso ya fue qué es lo que yo quiero decir. Entonces, por ejemplo, es el no olvidar, porque yo, por ejemplo, temo que muchas generaciones a futuro no sepan qué es exactamente Todos Santos. Entonces digo, quiero esto, entonces cómo lo reflejo, después ver cómo representarlo, entonces ver cómo manejo la figura, qué sostiene, qué no tiene, qué elementos, qué colores. Entonces ahí tomé, digamos, colores agrisados, por así decirlo, para reflejar también el tema del que va tomado de la mano, ¿no? Que es la muerte, pero a la vez también colores cálidos y vivos, que es también muy parte de nuestra cultura. Bueno, se trata de la celebración de la vida y a la vez, bueno, también es una festividad. Recibimos a nuestros muertos, no con pena, sino con alegría, porque supongo que los volvemos a ver, ¿no? Los recibimos con lo que les gusta. Entonces, no lo veo tanto así como algo de tristeza como tal, ¿no? Mi estilo es más que todo surrealista y también estilizo mucho la figura, la alargo y en este cuadro he usado lo que generalmente uso en mis cuadros, bailarinas, también uso saltimbanquis, marionetas. He querido también incluirlos en este cuadro de Todos Santos
Y lo primero ha sido investigar. Y claro que todos sabemos sobre las tradiciones, ¿no? Pero profundizar sobre eso. La idea es recuperar, digamos, nuestras tradiciones, que no se pierdan. Y aquí tengo la marioneta, pero le he puesto el rostro de una tantahuahua, una escalera que dicen que sirve para que subas y bajes del cielo o de donde estés. Y aquí está una llamita que sirve para que las almas que nos visitan puedan llevar todo lo que se les ofrece, ¿no? Aquí hay frutas y también está la flor de la cebolla que les sirve para llevar agua. Al fondo están sí, los nichos y la figura, he querido usar también los colores violetas para reflejar algo de tristeza, ¿no? Y claro que a mí también me gusta trabajar entre los violetas y azules. Esos siempre están en mis cuadros. Y también está la vela que representa al difunto. Un surrealismo, porque yo trato de representar algo que no se ve en la realidad. Sobre todo en mis cuadros quiero representar un mundo diferente. Cada uno representa lo que quiere, ¿no? Pero yo quiero mostrar, llevar más que todo en los otros, se ve más alegría, a un mundo donde todo es posible. Bueno, en mi cuadro el tema, como era del Día de Difuntos, yo he tomado la conexión que hay entre la vida y la muerte, pero sin dejar de lado el toque tradicional, ¿no? Y esto lo represento con la máscara de la tantahuahua. En el mundo andino, cuando una persona muere, es un suceso normal, corriente, por eso se dice que esa persona ha partido, no se dice que se ha muerto, ¿no? Porque se considera que en algún lugar está. Y para mí en la obra se ve una conexión bien fuerte entre la vida y la muerte. Y aquí estoy representando, ¿no? Un personaje. Este es el ser y aquí ya tiene ciertos rasgos de muerte. Y aquí cada vez se profundiza más esta persona, y aquí está el cráneo con la que represento que estamos bien conectados permanentemente, o sea, es nuestro compañero fiel. Y esta es la representación del difunto dentro de nuestra tradición, y con la escalera se conecta al nuevo ser, o sea, a una nueva vida. Es como un permanente ciclo, ¿no? Repetitivo. El objetivo principal de la exposición es rescatar y además concientizar al público en general acerca de nuestras tradiciones para que no se pierdan. Y vamos a realizar la exposición el día miércoles aquí en el Salón de la Academia, y a la cual invito cordialmente al público que asista y que vea el trabajo que hacen los jóvenes. Usted ha visto, la mayoría de acá son jóvenes, emergentes y con mucha visión, muy creativos, y espero que vean en la muestra eso.
Es interesante que a lo largo de estos 10 años vinculada a la vida académica ha tenido una lectura muy interesante sobre las nuevas generaciones de artistas. Es Mónica Dávalos, que hizo sus primeros pasos con respecto a la plástica con la escultura muy figurativa. Sin embargo, puede mutar y trascender acerca del arte textil con una forma muy abstracta de expresar sus emociones. Mi paso por la carrera de artes ha marcado mi vida. He tenido grandes maestros allá que me han enseñado a que el arte es pasión, el arte es vivencia y sobre todo es trabajo, ¿no? Recuerdo a don Víctor Zapana, que fue mi profesor de escultura, oriundo de Copacabana. Y él me enseñó algo muy importante que yo siempre transmito a mis estudiantes, ¿no? Él me decía, el artista es un obrero y el que quiere realmente vivir del arte, el que quiere convivir con el arte, pues tiene que trabajar 8 horas diarias, así como en cualquier profesión, ¿no? Porque el arte no es un hobby. Lastimosamente ahora las nuevas generaciones que llegan a la carrera de arte, por lo menos un 50% piensa que el arte es un hobby, ¿no? Que de repente va allá para aprender a dibujar o le gusta la pintura, ¿no? Y no es así. El arte es una profesión. Y es una profesión bella, ¿no? Bueno, yo tengo ya 20 años en esta trayectoria, ¿no? Y en este mundo tan maravilloso y tan mágico. Y mientras más pasa el tiempo, a veces pienso que uno madura más en el arte y también se cuestiona y dice, pucha, creo que la vida no me va a alcanzar para hacer todo lo que quisiera. Este gusto por la cerámica nace cuando tenía que hacer mi tesis, porque yo prácticamente tengo el título de escultora, ¿no? Esa mención. Pero bueno, cuando me encontré haciendo la tesis, pues me apasioné con la cerámica. Recuerdo a mi docente, una persona a la que quiero mucho, que es Delfilia del Carpio de Medina, que fue la que me condujo hacia esta técnica tan interesante. La cerámica es una técnica azarosa, o sea, el fuego es así, es una alquimia prácticamente lo que uno practica, ¿no? Entonces, el entusiasmo que yo tenía era pues hacer esculturas en cerámica, y eso es lo que he conseguido en todo este tiempo, ¿no? He empezado a investigar pastas, he empezado a investigar otros materiales para adicionar a las pastas y todo lo demás, viendo esa parte fundamental que es la técnica, ¿no? De la terracota. Y bueno, lo que yo busco en mi obra, lo que encuentro ahora en ella es pues darles a mis personajes que son cotidianos, ¿no? Darles un aspecto psicológico, ¿no? O sea, que expresen algo, que no sean simples estatuas frías, ¿no? Ófricas, sino que transmitan algo, ¿no? Puede ser un sentimiento de tristeza o de alegría, ¿no? Algo así. Y bueno, al principio yo he trabajado mucho con el tema de los viejitos, no solamente en cuanto a la cerámica, sino también en cuanto al collage, ¿no? He trabajado bastante con collage, con latas encerradas y superficies matéricas, ¿no? Y sí, he trabajado bastante con este tema de
de la tercera edad, ¿no? Porque veía que, como te digo, en ellos se encontraba ese aspecto psicológico que buscaba en mis esculturas. Y bueno, poco a poco fui cambiando, pero nunca he salido de ese tema cotidiano, ¿no? De la parte cotidiana. Me cuesta abstraer, pero en la parte del textil parece que sí se ha dado esta parte, porque en mi primera época yo he trabajado con lo que es, como te contaba, con la chatarra, con latas encerradas, con objetos quemados, con madera quemada. Así. Me gustaba trabajar con lo inservible prácticamente y darle una funcionalidad. Y también en esa época he trabajado un poco de abstracto, ¿no? Entonces parece que en el textil he retomado ese sentimiento bidimensional que tenía con lo de la chatarra. Bueno, lastimosamente el textil no es una técnica muy explotada en nuestro medio, en el campo artístico, ¿no? Mayormente en el campo artesanal sí tenemos bastante, pero ya viendo un textil contemporáneo, pues la verdad que bueno, la carrera de artes plásticas no tiene ahora, ¿no? Pero cuando yo era estudiante he aprendido a tejer en la carrera de artes porque nuestro profesor era una persona pues que conocía mucho de esto, ¿no? Y nos hacía desde el hilado de la lana, nosotros teníamos que conocer, ¿no? Y teníamos unas máquinas y bueno, pues, pero era un textil un poquito más tradicional, ¿no? O sea, se podría decir hasta artesanal lo que nos daba, ¿no? Y bueno, ahora espero realmente, nosotros tenemos ahora como jefe un artista joven que es don Mario Ibáñez, que bueno, él es una persona amplia, abierta, y yo creo que él va a incursionar también en esta técnica, que en el mundo pues se ven cosas increíbles en textil, ¿no? Y nosotros pues deberíamos explotar esto mucho más porque nuestras raíces nacen del arte textil, ¿no? Es más o menos nuestro origen, es mirar hacia adentro, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo sé que en la Academia de Bellas Artes hay algunos cursos de textil que están formando estudiantes que se inclinan hacia este maravilloso arte. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado de estas 3 entrevistas que son de vital importancia para la historia de nuestro país. Queda documentada estas 3 visiones de estos grandes artistas que han sido parte de esta emisión. Los veré en una próxima ocasión aquí por Avia Yala TV.